Doctor Carlos Leiva, neurofisiólogo clínico, pues en este caso, doctor, acerca de una enfermedad muy cotidiana en lo que es la población, todavía aún más frecuente cada día que pasa, como es esto de la depresión. ¿Qué podemos decir respecto a esto? Bueno, primero que nada, pues agradecer la oportunidad que siempre brinda Canal 32, que son tan amables de venir a nuestro consultorio. Es bueno tocar este tema, puesto que es muy frecuente, no es comprendido y muchas veces mal diagnosticado. Es muy frecuente, puesto que la situación del día a día te lleva a tener trastornos en el ánimo. Es mal diagnosticado porque se diagnostica, por ejemplo, una persona con tristeza, se le diagnostica como depresivo, y una persona con depresión se minimiza su caso y se considera que es algo que pueda manejar desde un punto de vista emocional o regañándolo, por decirlo de alguna manera. En la práctica diaria te das cuenta de que 8 o 9 de cada 10 pacientes que te consultan con trastorno del ánimo. Por lo tanto, 8 o 9 de cada 10 pacientes habrá que pasar pruebas especiales que te digan si eso no es un trastorno depresivo. Los trastornos depresivos se caracterizan por tener escalas de Hamilton, que son pruebas que hacen los neuropsicólogos. En este caso, mi neuropsicólogo Andrea Altamirano se encarga de hacer sus pruebas, entonces hace las escalas de Hamilton, lo cual tiene que tener cierto puntaje para considerarse depresión leve, moderada o severa. Ese es en base a la escala de Hamilton. Es como tratar a un paciente con anemia con un hemograma. Tienen que saber cuánto tiene de hemoglobina para decir cuánto tiene de anemia, qué tipo de anemia tiene. Lo mismo hacemos con eso. Confirmamos la prueba con otras test, llamados test de Montgomery. En base a eso, entonces decidimos qué tratamiento usar. Muy bien, antes de poder llegar al tratamiento debería hablarte de los síntomas. Los síntomas de la depresión generalmente primero comienzan con la tristeza. Es una tristeza infundada. Es una persona que vive triste persistentemente. Es una persona a la cual le preguntas durante la semana ¿cuántos días usted permanece alegre? Y te dice 1 o ninguno, o te dice 2. Entonces la mayor parte de la semana la permanece triste. La tristeza es parte de su vida. Como ves, es un síntoma que puede estar en una persona, lo cual en algunas sociedades se considera socialmente aceptable, y en estas personas pues entonces vienen ellos y son regañados, y que usted es amargado, usted es acá y acá. Luego el paciente, con su tristeza, decide aislarse, decide hacer de lado lo que son los placeres de su vida, ¿verdad? Los placeres de su vida pues, pueden ser cualquiera: alimentarse, salir, divertirse. Empieza a aislarse, empieza a recibir pocas llamadas, empieza a tener poco contacto con el medio externo, con las amistades. Entonces empieza a aislarse esta persona. Luego empieza a tener problemas como las alteraciones del ciclo circadiano, o sea, sueño, vigilia. Empieza a dormir de más durante momentos en los cuales no debe de dormir, o dormir menos durante la noche. Entonces empezamos a tener un insomnio que puede ser al principio del sueño, que puede ser durante el transcurrir del sueño con despertares nocturnos, o puede ser al final del sueño, al final de la noche, despertar a las 2 de la mañana y luego no despertarse. Luego vienen los pensamientos. Los pensamientos de estas personas con problemas de este tipo generalmente son pensamientos de muerte. Son personas que la muerte es una alternativa, ¿verdad? O sea, acabar con todos estos problemas, la muerte es una alternativa. Entonces ahí es donde entra en juego la importancia del diagnóstico. Una cosa es que tengas un problema económico, un problema familiar, derivado de un hijo, de un hermano, de un esposo, de un padre, quien sea, que eso se resuelve arreglando ese problema. Y otra cosa es que no tengas ese tipo de problemas, o los tengas levemente, y asociado a eso pues tengas lo que te estaba mencionando. Ese sí ya puedes pensar en un trastorno depresivo. Viene la persona, empieza a perder la razón de vida, empieza a dejar de creer en lo que normalmente creía, empieza a descuidarse en lo físico, empieza a comer de más o a comer de menos, empieza a aumentar de peso, empieza a disminuir de peso, empieza a sentirse mal consigo mismo. Y como te digo, cada uno de estos síntomas son síntomas que, si sumados todos, empeoran al paciente. Hacemos las pruebas, salen positivos y decidimos qué tratamientos utilizar. Los tratamientos que se utilizan para trastornos depresivos van dependiendo de los síntomas del paciente.
Por ejemplo, en la actualidad existen una gran cantidad de medicamentos y no por su precio son buenos, porque esa es una equivocación. A veces hay medicamentos que cuestan 10 lempiras al mes y son mejores que un medicamento que cueste 1000 y algo de lempiras al mes. Los pacientes deben ser tratados en base a sus síntomas, en base a su diagnóstico preciso, a la severidad del caso, si piensa o no en el suicidio como una alternativa. Si esta persona piensa en el suicidio, entonces no se pueden utilizar medicamentos que vayan a motivar o a potenciar sus deseos. Entonces hay personas, por ejemplo, que tienen en su mente el suicidio como una alternativa, les empezamos a aclarar la mente con antidepresivos e inmediatamente empiezan a planear, porque para poder ejecutar un suicidio necesitan de tener tu mente normal y planearlo y ejecutarlo normalmente. Si nosotros lo aclaramos, entonces llevamos al paciente. Y entonces ahí se utiliza otro tipo de medicamentos con otras vías, aunque sea más lento, pero con el paciente más de cerca para que puedas evitar este problema. Manejar el trastorno del sueño, manejar al paciente muy de cerca, no minimizar el problema, jamás por ningún motivo. El paciente tiene que tener contacto directo con su médico. No descuidarse por parte del paciente. No descuidarse por parte del paciente. Y la familia entera deberá conocer de la enfermedad, puesto que es muy común que se diga: no estás depresivo, estás desocupado, ¿verdad? Eso es algo que es socialmente aceptable. Las personas tratan de a la fuerza hacer sentir mejor al paciente enfermo con este tipo de problema, mas no se dan cuenta que son neurotransmisores a nivel cerebral o sustancias que transmiten información de neurona a neurona, la que está afectada en ciertas áreas del cerebro que controlan las emociones. Entonces, con todo esto que te estoy mencionando, entonces podemos manejar adecuadamente un paciente al cual le requerirá un tiempo no menor a los 3-4 meses aproximadamente para poder resolver de una vez por todas sus problemas. Entonces, como te digo, el primero son los aspectos clínicos, luego los aspectos neuropsicológicos a través de pruebas medibles, y luego a través de incluso electroencefalografía y algunos otros estudios que se hacen macroscópicos para ver cómo está la macroestructura del sueño, cómo está el cerebro, cómo están las demás estructuras que participan de la cognición o de las funciones mentales superiores, que son las que se afectan en estos pacientes.